Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a empezar con el tema que nos corresponde ver o los temas que nos corresponden ver. Empezamos con la materia. Como todos sabemos, la materia va a ser todo aquello que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Sabemos que una de las partículas que conforman la materia, ¿verdad? O la más representativa son los átomos. De hecho, en los niveles de organización hablamos primero de partículas, átomos, moléculas, células, tejidos, etcétera, ¿verdad? Eh, Eso quiere decir que tanto los seres vivos como las cosas que nos rodean, ¿verdad? Y todo lo que podemos observar está formado de materia. La materia tiene dos tipos de cambios. Están los cambios físicos, que dice que no alteran la composición de la materia, sino que solo la forma. Pueden ser estos cambios reversibles. Por ejemplo, el ejemplo que veíamos cuando estábamos resolviendo la evaluación diagnóstica, cuando aplastan una lata, eso es un cambio físico, ¿verdad? Están cambiando la forma, no están cambiando la composición o lo que está hecho, solamente la forma. Y el cambio químico, que ese es un cambio que puede alterar la composición de la materia. En este caso, ¿verdad? Podríamos poner el ejemplo de una hoja de papel. Si nosotros la quemamos, alteramos toda la composición de esa hoja de papel. Nosotros ya no podemos recuperar esa hoja de papel. Ya no sigue siendo una hoja de papel, sino es ceniza, ¿verdad? Porque la estamos quemando. Aquí les dan un ejemplo de cambio físico, que por ejemplo dice acá la evaporación de agua en los océanos. Y tienen un cambio químico, la combustión de madera o la fermentación de fruta. Como todos conocemos, la materia tiene estados. Aquí les llaman estados de agregación de la materia. Como lo mencioné anteriormente, la materia está formada por átomos, iones o moléculas, ¿verdad? Que constituyen toda la materia. Pero estas pueden estar unidas o separadas. Esto va a depender por la fuerza de atracción o la fuerza que se conoce como fuerza de cohesión o la fuerza de repulsión, que es el resultado, dice acá, de una energía cinética. ¿Esto qué quiere decir? Que estos átomos o moléculas van a estar juntas o separadas de acuerdo a la fuerza de atracción que haya entre ellas. Piensen en unos imanes y piensen que ellos tienen una fuerza de atracción, ¿verdad? Entonces, las moléculas pueden estar así, atraídas o no. Entonces vamos a ver los estados de agregación de la materia que nosotros los conocemos, ¿verdad? Nosotros conocemos que son el gaseoso, el líquido, el sólido, el plasma, que en algún momento vieron, y el condensado de Bose-Einstein. En el estado gaseoso dice que la fuerza de atracción de las partículas es nula. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay fuerza de atracción entre ellas. Es decir, están las partículas y no hay nada o ellas no se atraen en sí, entonces ellas están dispersas, se mueven libremente. Y acá lo dice, lo que les permite moverse libremente. Dice que estas partículas se encuentran muy separadas, por lo que ocupan gran espacio. Al igual dice que los líquidos toman la forma del recipiente que los constituye. Si ustedes ponen a hervir agua y levantan la tapa, ¿verdad?, de la olla y empieza a salir ese vapor, se van a percatar que el estado gaseoso se libera y no importa dónde, ¿verdad? Porque sus partículas están separadas, están dispersas. En el estado líquido dice que la fuerza de atracción es débil. Por ello, las partículas se pueden mover libremente, pero están un poquito más juntas que en el estado gaseoso. ¿Por qué? Porque ahí sí hay fuerza de atracción, pero es muy débil. Entonces, esa debilidad les permite a las partículas todavía estar un poco eh, separadas, ¿verdad? Dice, tienen mayor energía cinética que los sólidos. Los líquidos toman la forma del recipiente que los contienen, es decir, no tienen una forma definida. En el estado sólido ocurre todo lo contrario del estado gaseoso. En el estado sólido las partículas van a tener una fuerza de atracción grande. Esto va a permitir que se encuentren tan unidas que su movimiento sea poco,
y es lo que va a permitir que se formen cosas sólidas, ¿verdad? Por ejemplo, este lápiz yo no lo puedo moldear ni lo puedo mover, ¿verdad? Porque está en estado sólido, sus partículas están tan juntas que no les permiten moverse libremente. Y este pues sí tiene, o la mayor parte de los sólidos van a tener una forma definida, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de los otros dos estados de la materia que me imagino para ustedes es conocido. El plasma. El estado plasma es un estado que adquieren los gases cuando se calientan. Dice que estas partículas alcanzan una gran energía cinética y esa gran energía cinética va a permitir choques y rupturas de moléculas que van a producir que éstas se carguen eléctricamente. Es decir, que van a ser partículas cargadas de electricidad. El estado plasma se puede encontrar en las estrellas y los relámpagos, ¿verdad? Ustedes ven un relámpago y se van a dar cuenta que este está cargado eléctricamente. Entonces ese es el estado plasma. El estado condensado de Bose-Einstein dice que se da en materiales a ciertas temperaturas cercanas al cero, es decir, no llegan al cero. La sustancia en este estado de agregación se comporta como un líquido y algunas de sus características son su poca fricción y viscosidad. El ejemplo que yo doy pues es un ejemplo obvio porque ya el nombre lo dice, es la leche condensada, ¿verdad? Ella está en un estado de condensación, es decir, no está ni tan líquida ni tampoco está a 0 grados, entonces presenta un estado condensado. Esos son los estados de agregación de la materia. Ahora tenemos los cambios de estado de la materia. Dice que la materia puede pasar por varios cambios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se altera o se modifica la presión o la temperatura, la materia pasa de un estado a otro, pero no cambia su composición. Al aumentar la presión, las partículas se acercan y aumentan la fuerza de atracción entre ellas. El aumento de temperatura incrementa la energía cinética de las partículas, lo que se traduce en un mayor movimiento. Esto hace que la fuerza de repulsión entre ellas aumente y se presente un cambio de estado. Entonces tenemos un primer cambio, ¿verdad? Que dice que es la sublimación inversa, donde ocurre la conversión de estado gaseoso al sólido. O sea, lo gaseoso va a pasar rápidamente a ser sólido sin necesidad de pasar por un estado líquido. A ese la llaman sublimación inversa. La condensación, que es el proceso o el cambio de estado de gaseoso a líquido. Por ejemplo, cuando las nubes se cargan de agua, ¿verdad? Las nubes son un gas y se cargan o están formando el agua, estas van a caer en forma de lluvia, ¿verdad? Entonces están pasando de un estado gaseoso a líquido. Luego tenemos la vaporización, que es el paso del estado líquido al estado gaseoso. Cuando el sol viene y está en los océanos y esos océanos empiezan a vaporizarse, empiezan a subir y se forman las nubes. Entonces a esto le vamos a llamar estado de vaporización o cambio de vaporización, cuando del líquido pasa al gaseoso. La sublimación es el proceso en el cual ocurre la conversión directa de estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Miren aquí la diferencia. Tenemos la sublimación inversa, que es pasar de estado gaseoso a sólido sin pasar por el líquido. Pero en la sublimación va a pasar de sólido a gaseoso, o sea, ahí va a ser lo contrario, sin pasar por el líquido. Tenemos la función, que es el proceso en el que presenta el estado sólido a líquido, es decir, cuando se va a pasar un cubo de hielo a agua, le podemos llamar fusión. Y la solidificación, que es del líquido al sólido. Cuando congelamos agua, pasamos de líquido a sólido, ¿verdad? Entonces esos son los cambios de la materia. Ahora vamos a hablar de las clases de materia. La materia se divide en dos clases, ¿verdad? Están las sustancias puras
y las mezclas. Las sustancias puras dice que van a estar compuestas por un solo tipo de materia. Va a presentar una composición definida y va a tener propiedades específicas. Las propiedades específicas de las sustancias puras dice que no cambian, lo que permite identificarlas. Por ejemplo, dice, al analizar una muestra de sal de cocina, que es sodio con cloro, siempre encontramos los mismos valores para las propiedades, como solubilidad y densidad, y el punto de fusión. Las sustancias puras no pueden separarse en sus componentes por procedimientos físicos y se clasifican en elementos químicos y compuestos. Entonces las sustancias puras se van a clasificar en elementos químicos y compuestos químicos. Los elementos químicos van a ser sustancias puras formadas por uno o más átomos. Las sustancias más sencillas que encontramos en la naturaleza y no pueden descomponerse entre otras. Cada elemento químico tiene un nombre y un símbolo. El nombre identifica al elemento químico. Se le asigna teniendo en cuenta el nombre de quien lo descubrió, el elemento, el lugar donde fue descubierto o sus propiedades físicas. El símbolo es una abreviatura universal empleada para representar un elemento químico y está formado por 1, 2 o 3 letras. Esto vamos a verlo un poco mejor cuando ya estemos viendo la tabla periódica. Vamos a poder conocer acerca de los elementos químicos. Y aquí les dan el ejemplo del cobre, que pues su nombre es cobre. Está simbolizado por las letras C y U, ¿verdad? Los elementos químicos también se clasifican en dos grandes grupos, los metales y los no metales. Los metales dice que son brillantes, dúctiles, maleables y buenos conductores de energía eléctrica y calor. Y aquí les dan el ejemplo de lo que conocemos como aluminio y cobre. Y están los no metales, que dice que no son dúctiles, ni maleables, ni tampoco son brillantes, son malos conductores de energía eléctrica y calor. Y aquí les dan el ejemplo del cloro, que dice que se utiliza para purificar el agua, ¿verdad? Y los compuestos químicos, que a diferencia de estos, los elementos químicos, pues es un elemento químico. Los compuestos químicos, pues va a ser como la combinación de estos. Dice que son sustancias puras formadas por la combinación de dos o más átomos de diferentes elementos en proporciones definidas. Por ejemplo, la sacarosa, que está formada por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Es decir, no solo está un elemento, ¿verdad? Sino que hay 3. Y los compuestos químicos también tienen sus divisiones. Están los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos, que dice que son aquellos que contienen el átomo de carbono combinado con otros elementos, ¿sí? Como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Y los compuestos inorgánicos, que son aquellos que no contienen el carbono como elemento principal y están formados por diversos elementos químicos. Ejemplos de estos, el fluoruro, el cloruro de sodio, entre otros. Miren, pues, los compuestos orgánicos dice que van a tener como principal el carbono. Por ejemplo, CO2. Cuando hablo de dióxido de carbono, estoy hablando de partícula de carbono con oxígeno, ¿verdad? Entonces, ahí podemos decir que ese es un compuesto orgánico, pero un compuesto inorgánico va a ser aquel que no va a contener al carbono. Por ejemplo, H2O, que es el agua, esta no tiene en ningún momento un átomo de carbono, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento o un compuesto inorgánico. Luego tenemos las mezclas, que dice que son uniones físicas de dos o más sustancias en proporciones variables. Dice que cada sustancia no cambia sus propiedades químicas y permanecen constantes, lo que hace posible separarlas por medios de procesos físicos. Las mezclas pueden ser de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas dice que son las que tienen la máxima fuerza de cohesión entre sus componentes. Las partículas de la fase dispersa son pequeñas y se distribuyen uniformemente en la fase dispersante, por lo que su componente no se diferencia a simple vista y se percibe una sola fase. Aquí les dan el ejemplo del agua de mar.
¿verdad? Aquí nosotros podemos ver el agua, que en este caso sería la fase dispersante, pero no podemos ver la sal. Entonces, esta es una mezcla homogénea. Una mezcla heterogénea dice que tiene una fuerza de cohesión menor. Las partículas de la fase dispersa son más grandes en comparación con las soluciones. No se distribuyen de manera uniforme. Y pues estas sí pueden verse sus elementos a simple vista. Por ejemplo, acá tienen a un yogur y tienen la fruta, ¿verdad? Entonces acá ustedes pueden distinguir el yogur y pueden distinguir la fruta. Entonces esa es una mezcla heterogénea. Pero las mezclas heterogéneas también se dividen en dos: las suspensiones y las coloides. Las mezclas heterogéneas de suspensiones, ¿verdad? Dice, son mezclas con más facilidad de sustancias, o que las sustancias se pueden ver o distinguir más fácil. Están formadas por una sola fase dispersa y una fase líquida. Ejemplo de esto es la unión de arena, agua y aceite. ¿Por qué? Porque tiene una fase dispersa sólida y una fase dispersante líquida. Y las coloides dice que son mezclas heterogéneas en las cuales las partículas de la fase dispersa tienen un tamaño intermedio entre las soluciones y suspensiones. Pueden reflejar y dispersar la luz, lo que permite reconocerlos. Y aquí dan el ejemplo de mezclar agua con jabón, la clara de huevo y la sangre. Tal vez va a ser un poquito más difícil distinguir cada elemento, pero sí se puede. Entonces espero que esto les sirva de mucho. En la siguiente clase vamos a aprender un poco más acerca de los elementos químicos y de lo que constituye la materia.